Estuve trabajando en la embajada como consejero político. Yo no tenía formación en temas políticos, pero sí había trabajado el tema de la relación bilateral. Yo era docente universitario, trabajaba temas de la India y por alguna razón esta información llegó a la nueva embajadora de ese momento, que era Mónica Lanceta. Primero fue la relación con el cine. Yo empecé a estudiar artes visuales y filosofía al tiempo. Cuando me iba a graduar de filosofía empecé a hacer yoga y me empecé a enrollar con el tema del yoga y la India. Yo vivía en Mungir, que era un pueblo en las riberas del Ganges, y veía el Ganges todos los días ahí y me daba cuenta de lo que significaba el río para la gente en India, porque el Ganges, como ustedes saben, es mucho más que un recurso natural para los indios, es una diosa. El Ganges es uno de los ríos más importantes del planeta por la cantidad de gente que depende de él. Alrededor de 1.000 millones de personas dependen del Ganges. El 70% de la India todavía es rural y esta es la llanura fértil, el granero de la India, digamos. Pero además es el sostén de la civilización india en términos espirituales y culturales. Vamos que todo el hinduismo se desarrolló de hecho en las riberas del Ganges, el hinduismo después de la época védica, porque curiosamente la primera civilización de la India no es la civilización védica, es la civilización del Valle del Indo, y es una civilización que desapareció justo por la desaparición de un río, que era el río Saraswati, que después pasó a ser una diosa, también la diosa de la civilización, y entonces ahí vemos la conexión directa. Sin agua no hay civilización, y eso es lo que refleja justamente que Saraswati, el río que desapareció, se haya convertido en la diosa de la cultura, la poesía, las artes en general, la literatura y la música. Entonces, bueno, sin agua no hay civilización, hay una conexión directa. Eso lo quise representar al principio de la película con una vaca que transita por uno de los canales del Saraswati, ya casi sin agua. Hay paleocanales que todavía muestran por dónde pasaba el Saraswati y dependemos completamente del agua. Creo que mi experiencia con la India me ha hecho incorporar, digamos, algunas creencias, pero más que creencias, digamos, algunas prácticas y quizás algunos valores, o querer incorporar algunos valores que vi en la tradición india, que me parecen muy importantes quizás para mejorarme como persona, para ser un mejor ser humano. Pues instala una pregunta, o pretende instalar una pregunta en la conciencia de la gente, más que dar soluciones digamos prácticas, no use plástico, revise su forma de proceder en el mundo, trate de respetar los procesos naturales, trate de no pasar por encima de los procesos naturales ni de la gente que depende y ha aprendido a reconocer esos procesos naturales y a compasarse a los ritmos de la naturaleza. Es instalar esa pregunta al respecto de cómo estamos viviendo y cuál es, digamos, la sostenibilidad de esa forma como estamos viviendo, hasta qué punto podemos seguir, ya parece que está comprobado, ¿no? Estamos en cuenta regresiva, entonces no es sostenible. El Maha Kumbh Mela, que es la peregrinación más grande del mundo, obviamente tiene un impacto ambiental. El gobierno y muchos actores espirituales están cambiando, o están tratando de cambiar, digamos, que no haya como tanto plástico involucrado, que haya lugares donde la gente pueda ir a hacer sus necesidades fisiológicas sin que comprometan el río, qué sé yo, este tipo de cosas. Pero en verdad los problemas duros del río, obviamente la contaminación es uno de los problemas duros del río, pero no es el más grave. Y la contaminación es producida sobre todo porque los 400 poblados y ciudades que están a lo largo del curso del Ganges botan sus aguas residuales al río sin ningún tipo de tratamiento. De nuevo, el río es maravilloso, el río, unos kilómetros después de las ciudades y los poblados,
logra otra vez un equilibrio por los microorganismos que están en el río y que la mayoría como de residuos que las ciudades botan al río, las aguas servidas, pues tienen desechos orgánicos que son fácilmente metabolizables. Entonces digamos que 25 kilómetros, 50 kilómetros abajo de las ciudades que más contaminan el río vuelve a tener como un equilibrio, otra vez vuelve a ser medianamente limpio, digamos. Pero el principal problema del Ganges es el deshielo de los glaciares de los Himalayas por calentamiento global, que paradójicamente es producida por todo el planeta. Los gases de efecto invernadero son nuestros desechos y están afectando el ciclo del Ganges. El ciclo del Ganges es, bueno, el hielo baja del Himalaya en forma de río, llega a la bahía de Bengala, el agua se evapora, el viento lleva otra vez esa humedad a la cordillera del Himalaya donde se vuelve glaciar de nuevo. Entonces de nuevo vemos que nuestras formas de producir y de consumir están teniendo un impacto negativo en el sentido de que lo que hacen es cortar los ciclos naturales que permiten justo la subsistencia también de la econosfera, como dicen los que trabajan en economía ecológica. Hay una econosfera que depende de la biosfera, pero funciona como si no. La acumulación y el pensamiento de tipo lineal no es la forma en la que opera la naturaleza. En la naturaleza la riqueza siempre está fluyendo. No hay una forma de acumular la riqueza, acumular la materia y la energía que interviene en los procesos. Lo que pasa es que todo tiene que ser aprovechado y ser pasado de una especie a otra, constantemente. Lo que no está en flujo genera desechos que no pueden ser metabolizados después y colapsa el sistema. Y eso es algo que tienen muy presente los indios, digamos, en su tradición, ¿no? Así como las almas reencarnan y así uno sea muy, muy malo, puede ir al infierno un tiempo mientras quema los karmas, vuelve a ir y vuelve a encarnar. Todo es reciclado en la civilización india. Digamos que el tiempo cíclico es algo que ellos tienen internalizado tanto en términos espirituales, pero también en términos materiales. Nuestros ríos también dependen de ciclos y dependen también de, digamos, de muchas relaciones con otras entidades de la naturaleza que nosotros obviamente también estamos truncando, tratando de imponer racionalidades que van un poco en contravía de las formas de proceder de la naturaleza. Y acá también nosotros obviamente dependemos de esos ríos y dependemos de cuidarlos y no lo estamos haciendo. Para mí, Hidroituango es la constatación de lo que pasa cuando por intereses que podrían beneficiar a unos cuantos se impone un proyecto sin tener en cuenta, excluyendo a los actores tradicionales que son el río mismo y la gente que ha aprendido a servirse de los bienes que le presta el río de una forma sostenible, digamos, como son los pescadores artesanales, pescadores tradicionales, pequeños agricultores, qué sé yo, la gente que vivía en las cuencas del río, que no fue tomada en cuenta. Para entrar en un diálogo con la naturaleza, la puerta de entrada puede ser pensar que los entes naturales son sujetos que tienen derechos. Pero creo que la reflexión debe ir más a fondo, lo que llaman ecología profunda. Y es que cuando uno le da derechos desde su propia racionalidad y los beneficios que puede traer el río, todavía no se está entrando en un diálogo, todavía hay algo de imposición. Desde el cine, lo que uno puede hacer es tratar de sensibilizarse y hacerse, vamos, suficientemente, tener un grado de apertura que le permita a uno sentir el río, por ejemplo. Que era lo que tratábamos de hacer con Ganges mucho, es como contemplar el río, tratar de captar los ritmos del río, cómo esos ritmos incluso afectaban a la gente misma que habita en las riberas del río. Lo que hay que tener es un grado de apertura mental que le permita a uno sentir y encontrar la realidad fuera de mi interpretación, fuera de mi racionalidad que trate de buscar algún tipo de beneficio.
inexistencia del concepto de basura en India. Eso fue una cosa que me sorprendió. Cuando uno va a la India, se da cuenta que más allá de la omnipresencia de los desechos en las calles, en los ríos, paradójicamente hay unos valores ambientales bien interesantes. Nosotros, ¿qué hacemos con la basura? La sacamos de los registros, del registro de lo visual y actuáramos como si no existiera, ¿cierto? Para ellos, como decía antes, todo cicla. Y entonces el problema de la basura es que justamente es algo que se produce para que no cicle, para que sea desecho, para que no le sirva a nadie más. Entonces ellos simplemente barren mucho, hacen como pilas de basura, las cosas orgánicas, viene la vaca y se las come, llega el cerdo y se las come. Ellos están esperando que seguramente otro animal especial venga y se come el plástico, qué sé yo. El darme cuenta que detrás de mis propios prejuicios con respecto a la India, como es normal después del primer choque del encuentro con la India, esa India tan excesiva, ¿no? Donde los umbrales de la propia percepción se exceden porque hay exceso de desechos, huele a mierda y huele a incienso al tiempo, exceso en los colores porque los saris son de color verde y rojo, colores opuestos que no los mezclan en ningún lugar sino en la India. Pero darse cuenta también que detrás de esa omnipresencia de los desechos lo que hay es un valor ambiental súper importante y que tiene que ser rescatado porque puede ayudarnos a enfrentar la crisis ambiental que empezamos a vivir. Es una idea que me obsesionó y que sabía que tenía que ser comunicada. Ganges en hindi se dice Ganga, y Ganga es el nombre de la diosa. Descendió justo para purificar a los seres humanos y entonces para muchos indios el río no se puede contaminar. Y ese es un valor contraproducente de la espiritualidad de la India, en ese sentido en específico. Ahora, la gente que podría tomar las decisiones al respecto de qué hacer con las aguas servidas de los 400 pueblos y ciudades, obviamente sabe cuál es la realidad del río. La gente que se mete a bañar y hace sus rituales en Varanasi, que es el lugar donde el río está más contaminado, seguramente cree que el río no se puede ensuciar y que los va a purificar a ellos, pero los que toman las decisiones sí saben que el río está contaminado y hay mucha gente, muchos activistas que están trabajando al respecto, por lo menos generando conciencia. Mi película es un llamado a la acción no solo para limpiar el Ganges, no solo para cuidar el Ganges, sino para que nos preguntemos muy a profundidad sobre cuáles son los valores que le dan sentido a mi vida, a la gente, los individuos, pero también que le dan sentido al sistema. Es decir, estamos metidos en un tipo de racionalidad en que solo el crecimiento económico y su correlato individual, que es el progreso personal, le dan sentido a la vida de la gente. Pero acá, en esta coyuntura de crisis que todavía no hemos podido aceptar, eso no es viable. Tenemos que pensar es cómo podemos ser mejores seres humanos y cómo podemos ser mejores cohabitantes del planeta en esta hermandad cósmica, que puede que suene muy a cliché y todo lo que ustedes quieran, pero es verdad, si no pensamos en otra forma de vivir y encontrar sentido en ser la mejor versión de seres humanos posibles, en el entorno natural y en el entorno social que van de la mano además, es la única forma en la que podemos salir de este atolladero en el que estamos metidos.